Hola de nuevo. En este módulo vamos a hablar del espacio público vial y la necesaria transición del tránsito a la movilidad. Pero entonces, ¿qué requerimos para dar este salto hacia un futuro de movilidad sostenible y espacio justo y accesible? Necesitamos literalmente caminar del término tránsito al de movilidad. Dejar de pensar en el auto y empezar a pensar en las personas. Realmente priorizar a las personas y no al auto. Deberemos pasar de una sociedad individualista, egoísta, donde el imaginario ha sido moldeado por una cultura política, económica y socialmente mercantilista y poco empática que nos ha arrojado a una selva del sálvese quien pueda. Requiere trabajo de organización social para aplicar acuerdos y soluciones colectivas que logren cambios realmente hacia la sostenibilidad. Requiere una política integral de cambio en el manejo de los gobiernos locales y que las autoridades involucradas conozcan su función y entiendan la de los demás para trabajar como un equipo y no cada una por su lado. Existen demasiadas ordenanzas difíciles de dar seguimiento y la mayoría de los ciudadanos ni las conocen, peor respetan. En muchos casos son inaplicables al no contar con reglamentos, vulnerando derechos. Y se suma a esto la compleja situación de control. Al final es un tema de locura, como diría Albert Einstein, en el sentido que seguimos haciendo las mismas cosas esperando resultados diferentes. Y esto es, por ejemplo, el seguir aumentando carriles a vías que se sabe que se saturarán de inmediato, porque el auto se comporta como gas y no como líquido, ocupando todo el espacio que se le da. Este concepto es algo que podrán ver en los elementos de soporte en el video llamado El coche nos cuesta. El rol de la gente en este punto es vital para que cuando esté en su puesto de trabajo pueda priorizar al ciudadano frente al vehículo. Ahora bien, ¿qué es el espacio público? De manera sencilla podremos decir que es todo aquel espacio que no es privado, que va más allá de los parques y plazas, y que a partir de la reflexión previa entenderemos que las calles en sí mismas son el espacio público, por excelencia, desde tiempos inmemorables. Haremos una puntualización para dejar claro que el espacio público vial es el que justamente está en peor situación de distribución en las ciudades, aunque la falta de parques y espacios de encuentro en las ciudades es dramático también. Y hoy más que nunca, estas dos situaciones deberían cambiar cuando juntamos las diversas crisis que vivimos como humanidad y que deberán entonces plantearse espacios y proyectos que empiecen a eliminar la huella ecológica que vamos dejando y por ende pensar en que las ciudades puedan ser más verdes. Jane Jacobs fue una activista, periodista de los años 50 y ella mencionaba unos temas súper importantes para las posibilidades de empezar a defender y valorar el espacio público desde los barrios. Ella decía que las calles y las aceras son los principales espacios públicos de una ciudad, que eran sus órganos vitales, y que las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para cada uno de sus habitantes, solo porque y solo cuando sean creadas para todos ellos. Entonces, la importancia de la participación. Se podrá ver también uno de los pequeños links que les voy a mandar en esta batalla por la ciudad de Ciudadana Jane, que es un documental importante, interesante de todo el trabajo que Jane Jacobs hizo en la zona de Manhattan, en Nueva York. La ciudad misma es espacio público. Históricamente, el espacio público ha sido considerado de los gobiernos a través de regulación, normativa y mantenimiento. Sin embargo, el espacio público está en la escena de lo urbano, desde la antigüedad hasta nuestros días, siendo espacio de encuentro e intercambio entre los ciudadanos y donde se expresa el interés por cuestiones comunitarias. Una ciudad sin plazas, ni parques, ni espacios en las calles para el encuentro casual sería una ciudad social, urbanística y ambientalmente pobre. Sobre este tema, Jane Jacobs habla que si la ciudad es gris, su vida será gris. Debemos entonces devolverle color a la ciudad. El espacio público ordena flujos, construcciones, genera elementos icónicos, referenciales, que expresan memoria o aspiraciones.
Mientras más espacio público hay, más posible es que se puedan formar opiniones colectivas que construyan sociedades justas. La persona individual no existe en el ámbito político, por eso es importante su relación con la democracia política, donde el elemento principal no es solo las elecciones, sino construir democracia en el día a día. En el plano físico de la ciudad, pensar en los principales elementos que nos conectan las aceras como parte de las calles es vital. Jane Jacobs expresa que la seguridad es construida por controles vecinales, los ojos en las calles que ella llama, en su libro Muerte y Vida de las Grandes Ciudades. Y explica que la acera debe ser un atractor de actividades para tener usuarios casi constantemente, añadiendo así más ojos que miren a la calle y generando confianza a todos y en todos. En el imaginario de la sociedad actual, la calle es insegura, pero es justamente porque se ha dado la espalda a lo público y por las injusticias y desigualdades antes mencionadas. El espacio público es complejo. También es un espacio de poder. El espacio público ha sido una conquista de la ciudadanía. Al poder político no le gusta normalmente que la gente esté en la calle y lo hemos podido ver en nuestras lógicas locales de manera muy fuerte cómo se cierra ese espacio de poder, porque el poder justamente quiere controlar todo ese espacio público. Esto debe cambiar para que eliminando el miedo, la ciudad pueda favorecer la movilidad a pie con árboles y comercio justo, no privatizador y sin muros ciegos, con muchos ojos en la calle. Reflexionemos entonces que al ciudadano le importa mucho el valor de su propiedad. Quiere participar, pero no en situaciones impuestas, sino en espacios con real dimensión democrática política. Y de eso hay poco en el país. Pensemos que no habrá transformación social desde las instituciones. Esto va a depender de la gente, depende de nosotros. Deberemos volvernos gestores de nuestras propias necesidades. Para Jordi Borja, el ciudadano solo existe en su relación con los otros. Entonces, en realidad, nosotros deberíamos hablar solo de conciudadanos, no de ciudadanos. Pero, en fin, piensa que la ciudadanía puede expresarse a favor o en contra del poder, lo que hablaba hace un momento, y que el espacio público ordena los flujos, las construcciones que habíamos mencionado previamente. Reflexiona que incluso dichas elecciones pueden ser democráticas de verdad y necesita de una vida en el espacio público que genere opiniones colectivas frente a las elecciones. Mientras más espacio público hay, más se pueden formar opiniones colectivas, como mencionábamos. Para Borja, la producción mediática del miedo a la inseguridad es grave en las ciudades. Esta idea de que todas las calles y todos los parques son inseguros. Incluso menciona que a la pequeña delincuencia urbana podría vérsela como una forma de redistribución social informal. Cuestionable, sí, pero discutible, ya que la desigualdad es el elemento de injusticia que termina en esa violencia y luego ante eso se quiere poner muros. Pero irónicamente se considera peligroso al más vulnerable. Él piensa además que nadie debería querer vivir en un edificio blindado. Y ante esto plantea la frase de Benjamin Franklin cuando dijo que quien decida renunciar a su libertad por su seguridad no merece tener ni libertad ni seguridad. Él menciona que nos venden humo, que nos venden ese miedo. Lo crean los poderes fácticos y ellos son quienes justamente generan la injusticia, teniendo ahí un círculo vicioso difícil de romper. ¿Cómo priorizar entonces nuevamente a las personas en el espacio público y mejorar también la calidad del aire de nuestras ciudades? ¿Qué herramientas y mecanismos tenemos a la mano para empezar esta revolución desde los barrios para un desarrollo urbano y movilidad sostenibles, como habíamos visto que lo hizo Jane Jacobs en Manhattan? Pues necesitamos, como decíamos, migrar del tránsito a la movilidad, más allá del término. Podríamos aportar a la mitigación del cambio climático y además aportar a un tema de seguridad vial. Mirando estos números, entendemos que desde la movilidad sostenible y el uso equitativo del espacio público vial, que incluya arbolado y vegetación local, podemos lograr salud, seguridad y ojalá incluso ganarle al cambio climático.
Tanto la seguridad vial como el aire libre de partículas emitidas por motores sucios en la ciudad son vitales para reducir la mortalidad en el país. Las cifras son alarmantes, pero aún así los medios y las conversaciones versan sobre los números de homicidios que alcanzan 941 muertes anuales durante el 2016, mientras que en ese mismo año las muertes por contaminación ambiental fueron del orden de 3.030 personas y los siniestros viales mataron a 2.364 personas. Se hace referencia aquí a siniestros, no accidentes, porque hoy más que nunca se entiende que el diseño de la infraestructura puede de verdad prever las muertes, eliminarlas. Razones por las que disminuir el uso del auto y mejorar la infraestructura para que más personas caminen y usen la bicicleta y mejorar el servicio de transporte público para que más personas lo usen y puedan moverse de manera digna, segura y eficiente. Debemos impulsar estos temas desde todas nuestras relaciones y conversaciones. Insistir en esto en lugar de quejarnos de la congestión que genera el excesivo tráfico de autos. Recordar que si estás en la congestión, tú eres parte del problema y no la solución. Un cambio radical es lo que necesitamos. Un cambio radical que nos lleve de la inseguridad vial a la seguridad e inclusión, del mal uso del espacio a un uso compartido con modos saludables y sostenibles de movilidad, mejorando a las conexiones entre medios de transporte. Parar el cambio climático, sus consecuencias, inundaciones y temperaturas extremas, frías y calientes, incluyendo arborización y vegetación en las ciudades que ayuden al ciclo natural del agua, mejoren los niveles de permeabilidad del suelo, mejoren el aire, su calidad y lo purifiquen. Y que además puedan ser elementos de sombra y control térmico. Lograr ciudades saludables, seguras, resilientes, sostenibles para todos y todas. Niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, la misma naturaleza con su flora y por supuesto la fauna, la silvestre y la urbana, con nuestras amadas mascotas. Deberemos entonces pasar de un urbanismo salvaje y construcción salvaje, que es parte del problema social frente al cambio climático, ya que son los más pobres, los más vulnerables a todos estos cambios, y trabajar entonces como sociedad hacia la movilidad sostenible y el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta, como se decía antes, las soluciones basadas en la naturaleza. Debemos bajar nuestra huella de carbono radicalmente, teniendo en cuenta nuevamente el apoyo que son los ODS para conseguir fondos de desarrollo verde. Como podemos ver, la idea es romper con ese desarrollo expansivo vertical, romper con ese desarrollo expansivo horizontal y empezar a trabajar en usos mixtos y densidades óptimas. Hablaremos entonces de esta ciudad de los 15 minutos, que es una propuesta que consiste en eliminar los viajes largos y costosos que degradan la calidad de vida. Lo ideal es encontrar todos los servicios de abastecimiento, bienestar, educación, trabajo, servicios y sociedad, salud, arte y cultura, ocio y diversión, en un radio de 15 minutos de nuestra vivienda, sea a pie, en bicicleta o transporte público. Debemos cambiar nuestra relación con el tiempo, particularmente con el de la movilidad. Ante el cambio climático y la necesidad de modificar nuestro modo de vida, producción, de consumo, de desplazamiento y empezar realmente a vivir de otra manera. Para alcanzar la sostenibilidad, debemos realmente pasar de esta idea de igualdad que podemos ver ahí, donde a todos se nos da lo mismo en el mejor de los casos, y pasar realmente a un tema de equidad, que es donde se le da realmente a cada persona lo que realmente requiere según su condición. Realmente pasar a la inclusión, donde podamos entender cómo las ciudades excluyen a tantas personas por la manera en que están diseñadas. Vemos a esta persona adulta mayor que realmente se está pensando dos veces, ¿no? ¿Cómo va a llegar a cruzar esa calle cuando, claro, los jóvenes se ponen listos para correr? ¿Qué pasa con estas aceras y estas calles donde realmente uno siente que el auto o el espacio que ocupa el auto se convierte en un precipicio mortal en el caso de que lo cruces, ¿no? Mira esa cebra ahí que realmente es aterradora, ¿no? Pensar que ese cruce es así de peligroso. Y entonces pasaríamos a una lógica de accesibilidad,
donde realmente estos cruces pudieran ser mejores. Pasar de ese diseño de que la mayoría de las ciudades tienen ahora, ¿no es cierto?, donde el auto es un rey macabro y cruel, y pasar a ese diseño donde algunas de las ciudades ya las tienen, donde hay esta equidad del uso del espacio público, donde incluso el auto tiene un espacio menor al resto, y ya veremos un poco por qué. Cambiar entonces estas calles que son peligrosas por diseño. Realmente la ciudad permite que horrores como estos sucedan, ¿no? Y evidentemente el abuso de la zona de seguridad peatonal y una falta de infraestructura real para la caminabilidad de las personas con discapacidad es un problema en la ciudad. Yo me pregunto, ¿por qué debe ser importante para un agente civil de tránsito el no dejar parquear un auto en zona de cruce peatonal o de personas con discapacidad física, ¿no? En muchos sitios sí hay rampas y aún así los autos están mal parqueados en esos sitios, ¿no? Ubicados terriblemente, mal ubicados. En muchos de los casos se habla de que esto es un mal parqueo y los agentes de tránsito suelen multar, digamos, por este tipo de mal parqueo, entre comillas, que en realidad es un mal uso de espacio público en zona de seguridad peatonal. Y esto en realidad tiene un costo de $100 la multa versus los $34 que la Agencia Metropolitana de Tránsito cobra. Yo sí debo decirles que en muchos de los casos se ve lamentablemente que para cobrar o dar una multa, mejor dicho, a una persona que ha cometido alguna falta en su vehículo, se le sube a la vereda. Y esto es algo que yo les voy a pedir de manera particular, que realmente se comparta para que esto no suceda. No suceda nunca más y que ojalá poco a poco ustedes puedan ser estos agentes de cambio que permitan que la ciudad empiece a cambiar, porque ustedes mismos empiecen a pensar diferente, a actuar diferente, a poder ayudar a una persona con discapacidad visual, por ejemplo, a cruzar la calle. Yo, de manera particular, pienso que los agentes de tránsito deben dejar de pensar en el automóvil y empezar a pensar en las personas. Muchas veces se ve cómo se encuentran en los cruces, en las intersecciones, un poco agitando a que los autos vayan más rápido. Mi recomendación particular para lo que vamos a ver un poco que se requiere para la seguridad vial es que este tema de velocidad termine. Los autos deben ir a 50 kilómetros por hora máximo y desde hace algunos meses ya, desde abril de este año, del 2021, con la aprobación de la ley de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, en los barrios residenciales, de hecho, deberán ir a 30 kilómetros por hora. Este es un tema que hay que tenerlo muy, muy presente porque salva vidas. Y en principio, muchas de las acciones que ustedes hacen como agentes civiles de tránsito es para eso, para salvar vidas. Entonces, les invito nuevamente a que puedan ser conscientes de la dificultad que se vive en el espacio público, en estas aceras, en estos cruces, para todos, y que en muchos de los casos ustedes tienen la posibilidad inmensa de cambiar esta situación. Agradecerles nuevamente por haber puesto atención a este pequeño módulo y les espero en el siguiente y último. Muchas gracias.